Muy buenos días a todos. El día de hoy les presento un reportaje sobre el cuento Paco Yunque. El autor es César Vallejo, una de las obras que ha sido profundamente actual, el cual nos llega a demostrar más que todo los problemas que ocurren incluso hoy en día, que se basa en la desigualdad y el abuso de poder hacia quienes no se pueden defender. Este reportaje no solo se basa en analizar el texto de Paco Yunque, sino también examina una realidad social que debemos reconocer y transformar. Paco Yunque llega a ser un espejo que nos obliga más que todo a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo hoy en día. César Vallejo en Paco Yunque nos muestra cómo la escuela, un lugar pensando para formar y proteger, puede convertirse en un escenario donde se legitiman la injusticia, el abuso y el silencio. A través de sus personajes, el autor denuncia la manera en que los poderosos quedan atrapados en una estructura que los ignora y los margina. En este ensayo, sostengo que las actitudes de los personajes revelan claramente la desigualdad y el abuso de poder contra quienes no pueden defenderse. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la magíster Ángela Olivia Pulache Jiménez, destacada docente de educación inicial reconocida por su compromiso con la formación integral de los niños y por su labor en la promoción de valores, inclusión y buen trato dentro del ámbito académico. Agradecemos profundamente su participación en esta entrevista, en la cual su experiencia y visión pedagógica serán un gran aporte para enriquecer nuestro análisis. Con su participación buscamos comprender qué enseñanzas éticas, sociales y educativas podemos extraer de la obra Paco Yunque de César Vallejo y cómo esos mensajes pueden contribuir a formar una sociedad más justa, humana y solidaria. Mi nombre es Christopher González y yo quería comentarles sobre que en el cuento de Paco Yunque observamos situaciones de maltrato y de abuso hacia estudiantes no vulnerables. ¿Usted considera que estas situaciones siguen presentes en las escuelas actuales? Sí, bueno, soy la licenciada Inés magíster en gestión pública, docente de tiempo completo en la Universidad de Desarrollo de la Educación Inicial. En verdad, el maltrato y el abuso, el bullying, ¿no? También conocido, siempre existieron y sigue existiendo en las escuelas, ¿no? Es más, el Ministerio de Educación lanzó un aplicativo, ¿no? Una serie de mecanismos, ¿no? Como el CCB, ¿no? Donde los niños, los padres de familia, pacientes, ser víctimas de violencia de cualquier tipo, hablando de violencia física, psicológica y sexual, que hay en las escuelas, pueden denunciar de manera anónima y ser acogidos, ¿no? Por un programa especial de nuestra educación que es el CCB, ¿no? Que tiene un conjunto de especialistas en todas las áreas, ¿no? Liderado por algunos psicólogos también, para dar acompañamiento y soporte socioemocional. Es más, las escuelas de jornada escolar completa, llamadas TEC, cuentan con un psicólogo a tiempo completo para trabajar actividades de soporte socioemocional, de contención, de actividades de interacción social en las escuelas, ¿no? Entonces, al igual que la obra de Paco Yunque, el tema de la violencia, el maltrato, el abuso y el bullying sigue estando presente. Es lamentable, pero sigue estando presente. Y de acuerdo a todo lo que usted me ha nombrado, ¿qué estrategias cree que se podrían implementar para prevenirlos y enfrentarlos de manera efectiva? El mecanismo que ha hecho el Ministerio de Educación está bien, de tener un sistema, ¿no? Que nos permite ir monitoreando a medida de observatorio. Pero también creo que es importante el trabajo preventivo, ¿no? El reconocer patrones de conducta asociados a la violencia desde la primera infancia, ¿no? Se sabe que los niños en la primera infancia inician su proceso de regulación de funciones primarias, de emociones y comportamientos. Estos se vuelven superiores en la adolescencia, entonces nosotros necesitamos reconocer, ¿no? Y hacer un trabajo integral entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad que conforman, ¿no? Para trabajar de manera preventiva, para trabajar de manera organizada y también para trabajar de manera en que podamos mitigar, ¿no? Algunos efectos, pero efectos que tiene la violencia
pero también algunos condicionantes que tiene la violencia, como por ejemplo las organizaciones de la infancia y los juveniles, el acceso a consumo de alcohol y drogas no trabajados por las autoridades, ¿no? El acceso a los adolescentes a plataformas digitales, ¿no? Donde pueden ser víctimas de abuso o pueden ser ellos los abusadores. Entonces es un trabajo integral. Buenos días, me presento, mi nombre es Ángel David Macarreno, de la Facultad de Ingeniería Industrial. La siguiente pregunta que tengo para usted como docente de educación inicial: ¿qué aspectos de trato desigual y poder de abuso de la obra de Paco Yunque considera que siguen hoy en la actualidad, y cómo desde la escuela se puede contribuir a esto, desde la primera etapa formativa? Claro, ¿no? La primera infancia se convierte en la ventana única de oportunidad para el desarrollo pleno del ser humano, pero también en el espacio donde se inician las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque si yo no garantizo que los niños, sin importar el estatus social y las condiciones económicas, el lugar de origen, ¿no? Son de comunidades nativas, originarias, de la selva, ¿no? O de condiciones económicas, los quintiles de pobreza en nuestro país, sin mirar eso, ¿no? Dar acceso a entendidos y pequeños sujetos de derecho. Entonces, si vemos desde una mirada integral al ser humano en la primera infancia, ahí vemos, ¿no? La igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas de nuestro país, ¿no? Y eso que implica, ¿no? Generar espacios para que puedan acceder a todos los servicios, desde la salud, la educación, la vivienda, la seguridad. Y un énfasis especial en el tema de seguridad y de protección hacia la violencia, porque los patrones de conducta se pueden desarrollar en la primera infancia, ¿no? Niños que viven en entornos violentos son niños que van a replicar entornos violentos, ¿no? Y algo que no se habla mucho es el tema del apego seguro. Los niños en el primer año de vida necesitan la atención de un adulto significativo, puede ser la mamá, el papá o cualquiera de los cuidadores, que genere un vínculo afectivo de respeto y de cuidados en los niños, que va a garantizar ese primer cimiento neurológico y emocional para sus conductas posteriores. Entonces se sabe que los niños que hoy son adultos y que tienen tendencias hacia la delincuencia, hacia el consumo de drogas y otros tipos de patologías antisociales, han sido productos de niños que en la primera infancia han tenido apegos esquivos, apegos negativos o apegos distantes, ¿no? entre el padre y el cuidador. Entonces, por eso es importantísimo que desde la primera infancia, en el primer ciclo que nosotros trabajamos, se haga un trabajo, creo que integral, ¿no? Entre todas las instancias, pero sobre todo multidisciplinario, para atender al niño como un ser integral, ¿no? Y como siempre digo, sujeto del derecho. Las preguntas sobre el siguiente de su perspectiva, ¿cómo defender qué lecciones éticas y sociales nos deja la obra de Paco Yunque, porque sigue siendo tan relevante en la actualidad? Un llamado bastante a hacer la reflexión, creo que en el ámbito profesional, ¿no? En el ejercicio profesional. Entender que no solamente somos hacedores de conocimiento, ¿no? Sino formadores de seres humanos. No Paulo Freire, uno de los máximos representantes teóricos contemporáneos latinoamericanos sobre el pensamiento crítico en la educación, ha dicho que la educación no es el arma que cambia el mundo, sino es el arma que ayuda a las personas a cambiar el mundo, ¿no? Y él decía que no puede haber docencia sin ciencia dentro de estas personas, ¿no? Porque tenemos que formar a las personas. No basta con desarrollar buenos profesionales, no nos preocupamos en la principios, valores, buenas personas, ¿no? Creo que ahí está el éxito y el mensaje de esta obra detrás de él, ¿no? Porque detrás de estos actos de violencia hay adultos, profesionales, familias, que pudieron dar luces, que pudieron denunciar, que pudieron no pelearse ante las injusticias, ¿no?
pero también vemos personajes antagónicos que son los que quieren hacer este cambio social y creo que nosotros debemos ser siempre ellos, ¿no? No ir igual que en la corriente, sino cómo nadamos en contra de la corriente que se ha vuelto cada vez más inhumanos como personas, ¿no? Nuestros niños siempre tenemos de abuso sexual, de abuso psicológico, dentro de las escuelas, en el lugar donde deberían estar más seguros, muchas veces se encuentran superduros. Y los colegas que se vez de denunciarlos son cómplices, ¿sí? O en vez de sancionarlos, siguen replicando estas prácticas tan aberrantes, ¿no? Que son delitos que deben ser condenados desde todas las formas. Muchas gracias. Se evidencian las desigualdades, el abuso de poder en lo que es el ciclo escolar y lo comunitario, y qué acciones cree usted convenientes para mejorar la convivencia respetuosa entre niños y niñas. En ocasiones establecidas como hay conductores, o hay también en educación, la convivencia, ¿no? Entonces, la convivencia social, entender que somos seres sociales que trabajan de manera transversal, ¿no? Y el desarrollo de promoción de espacios de diálogo, de comunicación asertiva, de desarrollo de habilidades blandas, debe partir desde los docentes, en sus procesos formativos profesionales, pero también en sus procesos profesionales en el proceso, ¿no? Porque en la medida en que los estudiantes que se están formando para ser docentes en cualquier proceso deben desarrollar habilidades. Y los profesionales deben manejar habilidades blandas, porque eso nos llega como herramientas desarrollables desde los herramientas personales que llevamos hacia nuestros estudiantes. Segundo, el trabajo con las familias, la convivencia y colegas, que impliquen hacer toda una suerte de sinergia para articular los esfuerzos, pero también hacer acciones como derechos, como por ejemplo, observatorios de violencia que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Talleres participativos donde escuchemos a los niños, los jóvenes, a los adolescentes, donde no solamente puedan ser receptores de las políticas de Estado, sino propositores de las políticas de Estado en relación a la prevención de la violencia. Y también generar espacios abiertos, culturales, deportivos, los jóvenes y las familias puedan tener espacios para poder vincularse, para poder generar espacios de convivencia sana, espacios de diversión saludable, ¿no? Y creo que finalmente trabajando muy fuertemente en campañas publicitarias, en campañas personales, ¿no? Del respeto, la empatía, la tolerancia, la solidaridad, ¿no? Al que somos extremadamente y que nos necesitamos en la solución. Y que si queremos vivir en una ciudad más armoniosa, todos tenemos una responsabilidad. No cambiarnos entre las injusticias, pero también levantarnos saludos cuando se tengan que levantar, ante cualquier acto que vaya en contra de los derechos de las personas, pero también salvamos de los derechos. Eso es fundamental. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber participado en esta entrevista. Sus conocimientos y sus experiencias han aportado y han enriquecido nuestro análisis sobre el cuento de Paco Yunque. Agradecemos por habernos brindado su tiempo y por compartir sus conocimientos y por ayudarnos a comprender de una forma más clara los desafíos que aún enfrentamos en torno a la desigualdad, el abuso de poder y a la defensa de los derechos humanos. Valoramos su disposición y su compromiso con la formación y la reflexión efectiva. En conclusión, Paco Yunque no solo relata la injusticia escolar, sino también nos habla sobre la desigualdad y el abuso de poder de aquellas personas que tienen mayor privilegios que otros. Podemos darnos cuenta en el caso de los personajes como Humberto Grieve, quien encarna la prepotencia de los poderosos, el maestro, quien
quien tapa las desigualdades y las apoya, y Paco, quien es el niño indefenso y representa a todos aquellos que sufren en silencio las consecuencias de una sociedad desigual. De este modo se confirma la tesis. Las actitudes de los personajes demuestran cómo se vive la desigualdad y cómo éstas afectan a las emociones de las personas. Hoy en día, estos casos aún persiguen. De este modo se confirma la tesis. Las actitudes de los personajes muestran claramente la desigualdad y el abuso de poder contra los indefensos. La obra nos invita a reflexionar sobre las injusticias que aún persisten y nos recuerda que el verdadero cambio social empieza cuando reconocemos y rechazamos cualquier forma de opresión, por pequeña que parezca. Así, el cuento de Vallejo permanece vigente como un llamado urgente a construir espacios más justos, humanos y solidarios.